Hola, vamos a ver cómo podemos crear una superficie que sea un terreno tridimensional a partir de un plano topográfico y cómo podemos crear el terreno tridimensional sólido para poderlo intervenir para implantar nuestro proyecto arquitectónico. Primero debo arreglar algunas cosas en el plano y voy a cambiarle el color a unos colores más oscuros para que contrasten mejor. Y hay unas curvas acá que no están en esa capa. Entonces vamos a cambiar estas curvas de capa para que me queden todas. Por aquí hay otra. Bien. También con las curvas tengo una información adicional como estas leyendas, textos. Las voy a pasar acá. Y todos las cotas donde me indica la altura al nivel del mar a la que está cada una de las curvas. En este caso, un lote en Bogotá, este está al 2610, 16, y de aquí en adelante las cotas suben cada dos. Entonces podemos ver que nuestro lote a intervenir pues tiene una pendiente bastante pronunciada y hay unas partes donde está muy empinado. Cell Text me va a permitir seleccionar todos los textos y pasarlos a la capa de textos. Así, cuando seleccione estas curvas, pues son solo las curvas de nivel, que son las que necesito para nuestro próximo paso, que es volverlas tridimensionales en este caso, y es muy normal que nos den un plano topográfico que está con las curvas de nivel planas, ¿sí? También me las pueden dar con las curvas ya elevadas, pero en caso que nos den el archivo así plano, deberé elevar cada una de las curvas a su respectiva altura. Vamos a tomar este perímetro como la cota cero. Entonces eso quiere decir que todas estas curvas las voy a subir manteniendo la lógica que cada curva sube 2. Desde la vista frontal voy a decirle aquí en la flechita, si no tienen activado esto es el Gumball, y le voy a decir 2, Enter. Y ahora voy a quitar de la selección con Control esto y le digo acá 2. Ahí recuerda que el último valor que le di fue 2, entonces simplemente le voy a decir Enter. Y la idea es que yo voy a ir quitando de la selección y voy a ir subiendo todo el paquete. Bien. Siguiente curva, esta, la quito. Es toda esta. ¿Sí? Que de esta sí tengo un valor por acá, que es la... Y voy a decir que está a 2. Bien. La siguiente, por el plano que nos da la información, está a 6. Pasa de 10 a 6. Entonces, quito de la selección y ahora vuelve otra vez a 2. Entonces ya 2. Bien. Quito de la selección. 2. Enter. Bien. Aquí viene esta y por aquí hay otro pedazo. Entonces eso me va a permitir que el terreno sea más preciso, si bien esto ya no hace de parte de mi lote, sino del entorno. Entonces voy haciendo una por una
que además en este caso pues es un lote que tiene bastantes curvas. Pero eso también me permite familiarizarme con las curvas y sus ubicaciones y empezar a ver aquí cómo es que funciona. Voy quitando de la selección, subiendo 2 metros. Quitando de la selección, subiendo 2 metros. Quitando de la selección. Con control quito de la selección y subo 2 metros. Hay que fijarse en los valores que nos dan, porque a veces el plano topográfico, dependiendo de lo que hayan contratado y del terreno y de la extensión, pues puede estar cada metro o cada 2 o cada 3, dependiendo de lo que... Ahí está. Estas... Bueno. Estas me quedaron en un lugar equivocado, porque me quedaron por ahí muy altas, pero digamos que hacen parte aquí de una colita que puedo borrar. Bien, esa es la primera parte, que es tener las curvas de nivel elevadas. Ahí vemos cómo se forma el... Teniendo ya todas esas curvas, puedo darle, seleccionarlas, y el comando patch, parche. Esto va a crear una superficie calcando estas curvas de nivel, entonces va a crear unas subdivisiones en la superficie. Si le pongo un valor pequeño, no va a calcar tan bien porque no va a tener tanta resolución, ¿cierto? Pero si le pongo un valor muy alto, puede que tome mucho tiempo creándose, puede que sea una superficie, una geometría que sea muy difícil de controlar, de manipular. Entonces acá vamos a ponerle un valor como de 90 por 90 y le doy OK. Va a tomar ahí unos segundos mientras crea la superficie, entendiendo esto como es. Finalmente la crea, ¿sí? Y pues dependiendo de qué tan compleja sea la geometría y eso, pero ahí está. Vamos a crear una capa nueva que se llama terreno SRF, que es una superficie, y la vamos a poner en un verde claro. Ese es un tipo de geometría, ¿sí? Que es una superficie. Esa la vamos a llamar la original, ¿cierto? Ahora vamos a modificarla y después podremos ver la diferencia entre ambas. Para poderla modificar, vamos a convertir esto en un tipo de geometría. Si yo lo veo aquí en renderizado, pues voy a verlo. Un tipo de geometría que puedo intervenir como si fuera un terreno. Entonces la voy a convertir con el comando to subd. Es como convertir en una superficie que es subdividida. Ahí está. Entonces tengo esta, que es la superficie, y esta, que es la subdividida. Al momento de hacer la superficie me creo como esto seguramente puede ser un error, pero puedo aprovechar esta para mostrar cómo con Control Shift selecciono esta cara
Si lo mantengo. Y estas las puedo bajar. Puedo hacerlo aquí más pandito. ¿Sí? Entonces puedo empezar a intervenir mi terreno para crear, por ejemplo, acá una zona más plana. Siempre hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? No hacia los lados porque ahí se me deforma mucho. No siempre hacia abajo, porque hacia abajo es una excavación que quité todo este terreno y entonces, ¿qué hice con eso? Yo puedo entonces subir esto y voy un poco compensando lo que voy sacando de un lado con lo que voy trayendo de otro y puedo aprovechar esto para como una herramienta de diseño, ¿sí? Cómo puedo aprovechar el terreno para ir subiendo y bajando y que, digamos, ya vemos que aquí hay una parte donde es bastante dramática aquí la... Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué va a pasar aquí en mi proyecto y cómo esto va a ser parte de ese diseño y verlo como una oportunidad? La idea sería pues que yo pudiera subir poco a poco y ver cómo puedo ir creando como diferentes niveles que me permitan llegar de un punto a otro en el proyecto. Entonces quiero hacer bastantes cambios, no tiene ninguna lógica proyectual, sino que simplemente me quede diferente para que después cuando veamos cómo son las curvas de nivel del proyecto modificado, podamos ver la diferencia con las... Bien. También en el plano tengo esta polilínea que es un elemento que está plano. Bien, desde la vista superior, pues yo veo cómo es mi terreno, pero el terreno está acá ya en 3D. Entonces, vamos a